Hola, hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Episodio 163, ya lo quise decir rápido, digo, pucha, me parece como mucho, es 163 episodios o 73, episodio número 73 de esta sexta temporada on demand, en donde ustedes son los que van proponiendo los temas que vamos desarrollando aquí en Historia en Podcast. Es un gusto volver a encontrarnos. Hoy les traigo una historia más que especial, como muchas de las que venimos recopilando en esta sexta temporada. Un episodio, una temática que muchos de ustedes me vienen solicitando desde hace ya un tiempo largo, diría, así que guarda en su centro a una de las aventuras más increíbles de la historia argentina, y me atrevería a decir incluso de la historia americana. Si estoy hablando de la gran travesía de Hipólito Bouchard, un corsario argentino que fue el encargado de desarrollar una serie de hechos realmente increíbles y que obviamente desarrollaremos en este episodio. Y este capítulo es al mismo tiempo una partecita de lo que trabajo, un adelanto de lo que trabajo y desarrollo en mi último libro, editado nada más y nada menos que por Editorial Planeta, llamado Alta en el Cielo, una historia de la bandera argentina. Un libro que, sin ínfulas de grandeza, los que me conocen ya lo saben, un libro que me atrevo a decir que es la obra más completa que se ha escrito sobre la historia de la bandera argentina, ¿no? Una obra realmente increíble, ya está disponible en todo el país e incluso desde el exterior. Lo pueden comprar a través de la página de Planeta, por Amazon, por montones de lados. Si no, ingresan a mi página web y ahí tienen toda la información, historiaenpodcast.com.ar, acerca de este libro que se llama Alta en el Cielo, una historia de la bandera argentina, que hoy les traigo gratuitamente una partecita de ese libro, ¿sí? Que vinculamos la historia de la bandera argentina con Hipólito Bouchard. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Hipólito Bouchard con la bandera argentina? ¿No? Bueno, quédense porque acá, en este capítulo, en este episodio, vamos a desarrollar una historia que es verdaderamente apasionante, rozando casi lo increíble. Así que abróchense nomás los cinturones porque lo que estamos a punto de empezar a desarrollar es súper atrapante y les prometo que no los voy a defraudar, digamos, ¿no? Traemos información posta, hay mucha investigación, mucho recorrido, mucho trabajo detrás de este episodio que, insisto, es la partecita de un capítulo de mi libro Alta en el Cielo, una historia de la bandera argentina. Y vamos a empezar nomás por el comienzo, ¿sí? Pero esta vez con una aclaración. Este episodio no es una biografía de Bouchard, sino que rescata solamente su travesía de 2 años surcando las aguas del mundo, llevando en alto la bandera argentina y cometiendo tremendas hazañas, como por ejemplo, solo por mencionar algunas, podemos decir que Bouchard fue el primero en llevar nuestra bandera a dar la vuelta al mundo, un Bouchard muy vinculado con la historia mexicana, con la historia centroamericana, con un gran pasado en Chile también, un Bouchard que gracias a su gesta, muchos pabellones, muchas banderas nacionales centroamericanas llevan hoy en día los colores celeste y blanco en homenaje a nuestra bandera nacional. Así que imagínense todo lo que tenemos por desarrollar. Bouchard, un tipo que llegó a liberar esclavos en Madagascar, en Filipinas, amedrentando ese comercio esclavista en esa parte del mundo, y que incluso hasta intentó liberar de su prisión en Santa Elena al propio Napoleón Bonaparte a bordo de un barco que iba justamente navegando bajo bandera argentina, ¿no? En fin. Para empezar entonces con Bouchard debemos decir que su vida y obra han pasado durante muchísimos años desapercibida, ¿no? Recién en los últimos años su figura ha emergido a la luz, colocándolo a la par de los grandes próceres que lucharon por nuestra independencia y que, una vez alcanzada la independencia, trabajaron arduamente por buscar consolidarla, ¿no? No solamente en el territorio nacional, sino también a lo largo y ancho de todo el mundo, como fue el ejemplo de Bouchard. Entonces, quizás el trabajo más elocuente sobre la gesta de Bouchard, no recomiendo libros, pero en este caso Nobleza Obliga, lo debo hacer, el trabajo más elocuente sobre la gesta de Bouchard, les decía, es el realizado por Miguel Ángel de Marco, un historiador argentino, titulado justamente Bouchard, Halcón de los Mares, Corsario de la Libertad, en donde el autor rastrea los orígenes de este marino, que debemos empezar diciendo que fue un marino francés, nacido en Bormes-les-Mimosas, un lugar muy cerquita del puerto de Saint-Tropez, ahí en Francia. Nació un 15 de enero de 1780 bajo el nombre de André Paul Bouchard. André Paul Bouchard, que
posteriormente, en homenaje a un hermano mayor que había fallecido, decidió cambiarse su nombre a Hipólito, ¿sí? En honor a este hermano muerto, y que los azarosos destinos lo depositaron en las tierras del Río de la Plata para unirse justamente a la causa revolucionaria como corsario. Ahora ustedes pueden llegar a preguntarse acá, a ver, ¿cómo dijiste, Lucas? ¿Corsarios argentinos? Sí, contundentemente sí. Si bien por ahí podemos dudar un poquito del gentilicio, ¿no? El gentilicio de argentino quizás todavía no aplicaba, dado que el nombre de ese nuevo estado que había nacido el 9 de julio de 1816 era el de Provincias Unidas del Río de la Plata o Provincias Unidas de Sudamérica, ¿no? Pero ese nuevo estado es considerado hoy en día la antesala jurídica de la construcción del Estado argentino. Así que podemos decir que tenemos corsarios argentinos, que hemos tenido corsarios argentinos. Y fue en esa lucha por lograr la independencia, por tratar de consolidar la lucha patriótica y revolucionaria, en la que los gobiernos justamente revolucionarios, entendiendo que esa pelea contra España no se iba a llevar a cabo solamente en el continente, o sea, no solamente por tierra, sino también por mar, van a comenzar a otorgar los diferentes gobiernos sudamericanos, ahí en proceso de independencia, de gesta, van a empezar a otorgar patentes de corsos a quienes decidieran poner su vida, sus barcos, sus bienes a disposición de las armas de la patria, ¿no? Y ser corsario significaba operar de manera semi-independiente, digamos, ¿no? Bajo una comisión, una carta de marca, una patente de corso que era emitida por el gobierno de turno para llevar a cabo ataques contra naves y objetivos enemigos en el mar, ¿no? Vendría a ser algo así como un pirata legal, digamos, ¿no? Los tipos podían salir al mundo, robar naves enemigas, ¿no? Porque estaban claramente delimitados quiénes eran los enemigos a quienes atacar, no es que salían y atacaban a cualquiera, podían amedrentar a esos enemigos y con todo lo que se quedaran iban, como decimos en la jerga argentina, miti-miti, ¿no? Vamos, mitad y mitad entre el corsario y el Estado que le otorgaba esa patente de corso. Y la acción desarrollada por estos corsarios argentinos fue clave para limar el poder español, sobre todo en las aguas del Atlántico y del Pacífico, o sea, del Océano Atlántico y del Océano Pacífico. Y estos corsarios eran quienes ponían sus buques privados, muchas veces tenían armadores, eran tipos que también financiaban el armado del barco, ¿no? Ponían estos barcos privados a disposición militar de estos nuevos estados, con el objetivo justamente de dañar las fuerzas enemigas, de capturar barcos pertenecientes a esas fuerzas enemigas, de interrumpir las rutas de suministro. Van a llevar a cabo acciones militares a lo largo y a lo ancho de montones de aguas alrededor del mundo, ¿no? El caso más famoso durante muchos años en la historia argentina fue el representado por el irlandés Guillermo Brown, ¿no? El famoso almirante Brown, quien en 1815, con una fama digamos así como muy abultada de marinero, una fama que lo precedía, consiguió una patente de corso por parte del directorio en esos momentos para realizar acciones en el Pacífico, ¿no? Pero no será el único, el almirante Brown. De hecho, acá estamos analizando a Bouchard, que fue otro gran corsario, ¿no? Sino que al poco tiempo se van a ir sumando a esta gesta, otros tipos, como el caso de Tomás Espora, nacido en Buenos Aires, Juan Bautista Sopardo, nacido en Malta, uno de los creadores de la Armada Argentina, junto con Guillermo Brown, y el propio Hipólito Bouchard, les decía, que nos reúne, en este caso nacido en Francia, como les decía hace un ratito. Y si tuviéramos que hacer un breve repaso por su vida, por la vida de Bouchard, por más breve que fuera, nos llevaría, no sé, una miniserie al menos, porque es realmente apasionante la vida de Bouchard, y por eso que recomiendo también leer, digamos, el libro de Miguel Ángel de Marco y mi libro, Alta en el Cielo, una historia de la bandera argentina, en donde profundizamos mucho más toda esta cuestión, ¿no? Solo por nombrar algunas acciones que contextualizan la llegada de Bouchard a la escena patriótica, podemos decir que Hipólito Bouchard llega al Río de la Plata en el año 1809, y ya para el año 1811, ¿sí? Apenas 2 años después, ya era uno de los protagonistas más importantes de esa incipiente escuadra patriota que se estaba formando por las urgencias del contexto en el que se vivía, ¿no? Y acá viene un dato sumamente curioso de Bouchard, porque los que lo recuerdan y saben de su hazaña lo vinculan siempre al mundo naval, ¿no? Puede que entre ustedes, quienes están escuchando, haya alguien que diga, che, sí, conozco la historia de Bouchard, sé por dónde va la cuestión y por dónde puede venir este capítulo, ¿no? Pero hay un dato muy poco conocido, no quita que también lo sepan, ¿no? ¿Cuál es este dato? Resulta
que Buchar, estando ya aquí en el Río de la Plata, va a tomar la decisión de unirse, nada más y nada menos, que al regimiento de granaderos a caballo, el regimiento liderado y creado por el propio José de San Martín, el gran libertador de América, y bajo sus órdenes llegó a participar en el bautismo de fuego que ese cuerpo armado creado por San Martín tuvo, ¿no? Que fue la batalla de San Lorenzo. Ahí Buchar tuvo una participación que llegó a deslumbrar al propio general San Martín, quien no dudó en dejar asentado en su parte de batalla toda la sorpresa que generó, porque Buchar le arrancó la bandera al abanderado de la avanzada realista, de la avanzada española en esa batalla, ¿no? El tipo mata al abanderado y le quita la bandera y lo lleva como trofeo de guerra, digamos, ¿no? Eso, producto de esta acción, la Asamblea General Constituyente, la famosa Asamblea del año 13, aquí en Argentina, le otorgó la ciudadanía rioplatense. Fíjense qué interesante, no la ciudadanía argentina, porque no existía Argentina como tal, sino que es la ciudadanía rioplatense a este francés que fue Hipólito Buchar. Pero recién en 1815 Buchar va a lograr su máximo cometido, que era obtener por parte del gobierno del Directorio una patente de corso para operar en aguas del mundo, digamos, contra España, que era el enemigo con el cual en esos momentos estábamos combatiendo, ¿no? Fue la Secretaría de Guerra y Marina la que le concedió esta patente el 21 de septiembre del año 1815, siempre y cuando se aclaró que llevara a cabo sus acciones bajo la enseña celeste y blanca, es decir, la celeste y blanca, la bandera argentina, el color de la pasión de los argentinos, tenía que estar flameando en el barco de Buchar, ¿no? Así lo estipulaba el decreto específico que reproduzco en mi libro Alta en el Cielo, una historia de la bandera argentina, que pueden conseguir en todas las librerías del país o por la tienda oficial de Editorial Planeta en todo el mundo, así que tienen ahí un hermoso material para profundizar sobre la historia de la bandera argentina y sobre todo en la gesta de Buchar. Y sin duda alguna, en este contexto, Argentina se va a ubicar entre los países que mejor usaron las licencias de corsarios durante las guerras independentistas, ¿no? El gobierno del Directorio llegó a entregar la friolera suma de 60 licencias a corsarios de varias nacionalidades que actuaron principalmente en el Atlántico Sur, en el Pacífico Sur y también en el Caribe contra este gran enemigo en esos momentos que era España, ¿no? Pero los límites geográficos no estaban en la mente de muchos de estos tipos, quienes llevaron sus travesías hasta el Mediterráneo, al Índico, incluso también al Pacífico Norte. Y Buchar fue justamente uno de estos tipos que no tenían límites geográficos en su cabeza. Uno de los intrépidos marineros devenidos en corsarios que no conocían ni querían conocer tampoco sobre límites, ¿no? Su espíritu aventurero, su fama de gran marino, lo van a llevar primero a secundar a Guillermo Brown con acciones que llegaron hasta Guayaquil, por ejemplo, para posteriormente embarcarse en lo que fue su propia aventura como corsario independiente en el periodo transcurrido entre 1817 y 1819. Fue durante el transcurso de esos años cuando Hipólito Buchar llevó adelante su gesta dando la vuelta al mundo, siempre bajo pabellón argentino, ¿no? Porque ese era el pedido que el propio gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata hacía, ¿no? Podemos decir que así como Belgrano creó la bandera un 27 de febrero de 1812, que la hizo bautizar en el campo de batalla, que la hizo jurar a sus soldados, así como San Martín la defendió a capa y espada, que la hizo cruzar los Andes, Artigas la hizo flamear en Montevideo, a la bandera argentina, por ejemplo. Bueno, Buchar va a ser el primero en sacarla a pasear por el mundo. Fue justamente entre 1817 y 1819 cuando Buchar, al mando de una fragata que bautizó como la Argentina, fíjense qué interesante, una nave que había sido quitada a la Armada Española y que operaba anteriormente bajo un nombre que era el de Consecuencia, la toma Buchar, la rebautiza como la Argentina. A bordo entonces de esta fragata salió a recorrer el mundo como corsario buscando realizar lo mejor posible su tarea como tal, ¿no? Partió el 9 de julio de 1817, un año después de la declaración de la independencia, ¿no? Que fue el 9 de julio de 1816, parte desde la ensenada de Barragán, ¿sí? Buscando dar lo que fue la primera vuelta al mundo
de un barco bajo bandera argentina. Y efectivamente así lo hizo. Bouchard llevó a la Argentina, a su fragata, ¿no?, por aguas del Atlántico Sur, llegó a Madagascar, logra frustrar ahí el embarque de esclavos que estaban por concretar barcos ingleses y franceses. De ahí pasó por Filipinas, buscando perjudicar el tráfico comercial de los buques españoles. Llegó incluso a rechazar victoriosamente un ataque perpetrado por 5 buques piratas malayos, ¿no? Y quizás uno de los mayores testigos de la gesta de Bouchard fue el por entonces joven grumete llamado Julián Manrique, quien varios años después decidió contar su experiencia y relatar sus aventuras a Pastor Obligado, quien las va a narrar en un periódico llamado La Tribuna en el año 1869 recién. O sea que imagínense todo lo que pasó desde la gesta de Bouchard hasta que por fin se conoció verdaderamente, públicamente, todo lo que este corsario francés había hecho, ¿no? Y fue justamente Manrique quien relató que Bouchard, después de las travesías que ya hemos contado recién, decidió enfilar la proa de su fragata La Argentina hacia las Islas Sandwich, el nombre que el descubridor James Cook le había dado al archipiélago de Hawái, ¿no? Pero cuenta Manrique que en ese trayecto el corsario francés, Bouchard, pensó seriamente en torcer el rumbo, decir, che, no, vamos a volver. ¿Hasta dónde quería volver? Quería volver hasta acercarse a las costas de África, llegar a la isla de Santa Elena con el objetivo específico de rescatar a su admirado Napoleón Bonaparte, compatriota de Bouchard aparte, ¿no?, quien estaba muriendo en soledad en la prisión de la isla de Santa Elena después de lo que había sido su derrota en Waterloo. Parece una aventura realmente increíble, ¿no? Pero en la mente de este intrépido Bouchard todo podía pasar. Y se preguntarán ustedes, bueno, ¿por qué no fue Bouchard a Santa Elena? Bueno, Miguel Ángel de Marco dice que en realidad debió desistir de su idea ante la peligrosa insistencia de sus subordinados, de sus marinos, de dirigirse a las Islas Sandwich, ¿no? Decir, che, no volvamos para atrás, vamos hacia donde tenemos que ir y fin de la cuestión, ¿no? Entonces, con la prevalencia, digo, de la razón ante los locos proyectos de Bouchard, la fragata de la Argentina finalmente llegó a Hawái, que por esos momentos era un país independiente. Hoy en día es un estado más de Estados Unidos. En esos momentos era un país independiente que estaba gobernado por un monarca llamado Kamehameha I. Sí, el famoso nombre que también los fanáticos de Dragon Ball Z seguramente pueden llegar a recordar. Bueno, por una serie de azarosos hechos, entre los que se encuentra la liberación de una corbeta corsaria argentina llamada Chacabuco, Hawái, a instancias de Kamehameha I, se convirtió en el primer estado del mundo en reconocer la independencia de nuestro país. Ya hasta este punto, la aventura parece realmente de película, ¿no? Digna de una serie de Netflix. Pero les prometo que todavía queda más. Siempre recordando que estamos reproduciendo, ¿no?, gratuitamente una partecita de mi libro editado por Editorial Planeta, que se llama Alta en el Cielo, una historia de la bandera argentina, y que pueden ir corriendo a comprarlo, que la verdad la está rompiendo verdaderamente. Así que bueno, sigamos entonces con Bouchard y su intrépida aventura, ¿no? Porque después de lograr que Hawái reconociera la independencia argentina, este corsario francés, al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, va a enfilar su proa hacia las costas norteamericanas, llegando a California, ¿sí? Por esos momentos, California perteneciente al Virreinato de Nueva España, es decir, estaba bajo dominio español. Y acá viene algo realmente loco, porque, a ver, seguramente alguna vez alguno de ustedes han visto o han escuchado hablar o qué sé yo, seguramente saben de qué les voy a contar, ¿no? Han visto la serie norteamericana El Zorro, ¿sí?, de la cual me declaro absolutamente fanático, ¿no? Una serie producida por Walt Disney allá entre 1957 y 1959, en donde se relata una serie, para quienes no la conozcan, los jóvenes que pueden estar escuchando este podcast, una serie clásica de culto, casi diría, en donde se relata la historia de un joven llamado Diego de la Vega, quien con la astucia de un héroe, un enmascarado, lucha anónimamente contra las injusticias, contra la opresión
expresión del sistema colonial español en California, que, insisto, en esos momentos era parte del virreinato de Nueva España. Ahí van a aparecer en esa serie lugares como Los Ángeles, como San Juan Capistrano, como San Diego, como Monterrey, ¿sí? Son lugares sedes de esa historia. Y se preguntarán ustedes, ¿qué tiene que ver todo esto con Buchar o con la bandera argentina, que es el objeto de estudio de mi libro, ¿no? Bueno, resulta que por muy poquito, diría por un pelín casi, don Diego de la Vega, alias El Zorro, no llegó a luchar bajo pabellón argentino, y eso casi sucede gracias nuevamente al accionar de Buchar, quien se va a encargar de que nuestra enseña patria, de que la celeste y blanca Argentina flameara en el fuerte de California. En julio de 1818, la fragata La Argentina y su reciente nueva compañera de viaje, que había sido recuperada en Hawái, esta corbeta Chacabuco que les decía recién, llegaron a Monterrey, que era la ciudad capital de California. Sí, ya sé, muchos pueden decir, ojo, porque la capital de California es la ciudad de Sacramento. Es verdad, eso es ahora. Para esos años, ¿sí?, en lo que ubicamos la historia de Buchar, la capital de California fue la ciudad de Monterrey. De hecho, fue la capital entre el año 1777 y 1849. Ahora, ¿qué hacía Buchar en California bajo bandera argentina? Bueno, el objetivo de Buchar en esas tierras era amedrentar el comercio español dentro de lo que en esos momentos era el virreinato de Nueva España, conmoviendo a sus autoridades, haciendo temer a lo que ahora podemos denominar las naves de la patria, ¿no? Don Hipólito no estaba guiado solamente por las órdenes que había recibido por el directorio al momento de zarpar de Buenos Aires, tampoco por los deseos de obtener riquezas personales, sino también por vengar en esos momentos las derrotas que los patriotas mexicanos, que sé que muchos mexicanos escuchan este podcast, llegó a ser número 1 en México también, así que un poquito de historia mexicana de acá adentro, porque los patriotas mexicanos en esos momentos venían sufriendo serias derrotas desde lo que fue el asesinato por la espalda del cura y generalísimo José María Morelos el 22 de diciembre del año 1815, ¿no? Acusado de traición al rey de España. Entonces Buchar no va a perder tiempo y decidió poner manos a la obra en California, una zona que por aquellos años era poco más que un desierto, ¿no? Monterrey, su capital, San Francisco, Los Ángeles eran las 3 ciudades principales, pero sin mucho brillo. Quizás las presencias más notorias eran la de los 4 fuertes que protegían toda esta región y las más de 20 misiones franciscanas que por esos momentos se encontraban en esa región. El 20 de noviembre de 1818, el vigía de Punta de Pinos, ubicada en uno de los extremos de la bahía, va a avistar a este barco, la Argentina, seguida por la corbeta Chacabuco. Ambos veleros, va a decir este vigía, mostraban sus siluetas y enarbolaban un pabellón desconocido para muchos. Claro, no se conocía la bandera argentina, así de fácil, ¿no? Evidentemente se trataba de los temidos corsarios argentinos. Apenas 2 días más tarde, es decir, el 22 de noviembre, la corbeta Chacabuco, con su capitán de origen inglés, Peter Corney, tomó la delantera y va a desplegar una gran bandera argentina en el mástil de su nave y se va a acercar al puerto de Monterrey, ¿no? Y ese primer acercamiento, si bien va a ser repelido por la artillería del fuerte, es decir, lo van a lograr repeler, le van a decir, che, no pueden entrar acá, logran evitar el desembarco, digamos, de estos corsarios argentinos que navegaban al menos bajo bandera argentina, pero, sí, se van a poner a festejar tanto los españoles ese logro, ¿sí?, de evitar el desembarco de los corsarios. Festejaron tanto los realistas en el fuerte esa noche, esto está documentado, que durante la madrugada del 24 de noviembre, mientras los jolgorios y los vítores al rey continuaban, la Argentina, la fragata de Buchar, llegó al puerto bajo la luz de la luna, logra el desembarco de 200 infantes y marinos corsarios que prácticamente no encontraron resistencia porque los que estaban en el fuerte, los soldados del fuerte, estaban festejando todavía. Entonces, la primera acción tomada por Buchar y por sus hombres fue la de arriar la bandera roja y amarilla española, ¿no?, para sustituirla por la bandera celeste y blanca que representaban. Y durante 6 días la bandera argentina flameó en el fuerte de Monterrey y Buchar quedó en poder de la ciudad hasta que tomó finalmente la decisión de abandonarla. Entre los días 24 y 29 de noviembre de 1818, California fue
parte de Argentina, o al menos en esos momentos de las Provincias Unidas del Río de la Plata o de las Provincias Unidas de Sudamérica. Durante esos 6 días de posesión, los hombres de Buchar se apropiaron de todo lo que pudieron, siempre y cuando perteneciera a españoles, porque las propiedades de los americanos, así como también la de los templos, la de los monasterios que les decía recién, no fueron tocadas. A la vez, se mandaron a destruir todos los cañones del fuerte que no fueran a ser utilizados para rearmar las naves corsarias, ¿no? California va a ser solamente recuperada, se dice, por España, no gracias a las acciones lentas y lejanas de España, sino porque los corsarios argentinos directamente decidieron abandonarla. Algunos autores van a decir que la falta de visión estratégica de estos corsarios no les permitía ver más allá del hostigamiento y del saqueo, ¿no? Lo cierto es que después de haber arrasado Monterrey, Buchar y su gente decidieron levar anclas y marchar hacia el sur para saquear en el camino de regreso, ¿no? Ciudades como Santa Bárbara, como San Juan Capistrano, como San Blas, como el contrabandista Rancho Refugio de la familia Ortega, quienes tanto daño habían hecho en pos de impedir la independencia de México, ¿no? También expuso las debilidades de los españoles en Acapulco para luego llegar a Sonsonete en El Salvador y posteriormente atacar el puerto del Realejo en Nicaragua, ¿no? Fíjense la aventura de este corsario argentino Hipólito Buchar y toda la importancia de su gesta, ¿no? Es más, hablando de importancia, la importancia de este último ataque al puerto del Realejo en Nicaragua radicaba en el que el Realejo era uno de los puertos más importantes que demostraba el poderío español sobre los mares del sur, ¿no? Centro del comercio colonial al cual acudían buques de Acapulco, de Panamá, siendo a la vez el principal astillero sobre las costas del Pacífico. Y ahí Buchar y su gente van a capturar presas de suma importancia y van a volver a demostrar la debilidad que el poder defensivo español tenía en una de sus zonas de mayor interés por el intercambio comercial que ahí se producía. Y como si esto fuera poco, Buchar no dudó en hacer flamear en este puerto nicaragüense la bandera argentina. Y con todas estas hazañas sobre su espalda, Buchar supo despertar pasiones y despertar odios al mismo tiempo y diría hasta casi en igual medida, ¿no? Los españoles de México, o sea, los españoles que estaban en el virreinato de Nueva España, en lo que actualmente es México, siempre lo van a considerar y lo van a ver a Buchar como un pirata, ¿sí? Tal y como se presenta en una pintura que se encuentra en la ciudad de Santa Bárbara, que se llama El Pirata Buchar Pillando el Rancho. Ese es el nombre original, la pueden googlear, muy interesante. No va a suceder lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde se lo reconoció y aún se lo reconoce como un corsario que estuvo al servicio de las Provincias Unidas. Digo que aún hoy se lo reconoce porque, por ejemplo, en el Parque del Presidio de la ciudad de Monterrey existe hasta el día de hoy una bandera argentina y una placa que recuerdan la gesta de Buchar sobre esas costas norteamericanas, ¿no? En fin, el derrotero de acciones llevado a cabo por Buchar en Centroamérica a bordo de su fragata La Argentina llegó justo en un momento más que especial. ¿Por qué más que especial? Porque las revoluciones independentistas estaban fracasando en muchos puntos del continente. A la restauración de la monarquía en España se le sumaba ahora una derrota propinada por Pablo Morillo, quien al frente de una expedición española logró restablecer en 1815 el virreinato en lo que actualmente es Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Guyana, ¿no? Y durante algún tiempo el único bastión de lucha por la libertad y por la independencia era el encarnado por las Provincias Unidas rioplatenses. Y fue justo en ese contexto cuando Buchar llevó a cabo su travesía por tierras centroamericanas que venían de sufrir, ¿no?, grandes reveses. Así como los españoles del actual México lo consideraban un pirata, en Centroamérica, Hipólito Buchar fue y es reconocido como un héroe independentista. Sus ataques sobre Guatemala, sobre Nicaragua, van a llenar de ímpetu así a los revolucionarios locales que luchaban desde hacía ya un tiempo largo por lograr su independencia y que no estaban consiguiendo. De hecho, su pasión llegó a El Salvador, llegó a Honduras, llegó incluso hasta la propia Costa Rica. Hay un famoso poema del ilustre poeta nicaragüense Rubén Darío que se llama Canto a la Argentina, en donde
habla justamente de Bouchard y de este corsario, de este nauta nacido en Saint-Tropez, dice, ¿no? Yo lo reproduzco textualmente a ese canto a la Argentina de Rubén Darío en mi libro La historia de la bandera argentina, ¿no? Alta en el cielo, una historia de la bandera argentina que ya he nombrado varias veces y que ojalá, la verdad, ojalá tengan el placer de poder leer, porque la verdad ha sido un trabajo magnífico de archivos y de mucho tiempo que me ha llevado para reconstruir la historia más completa que se ha escrito hasta ahora de la bandera argentina. Bien, y como si la gesta de Bouchard no hubiese sido suficiente ya, ¿no? Con todo lo que hemos descrito en este episodio, al año siguiente de sus peripecias por Centroamérica, llegó a esas tierras una nueva camada de corsarios argentinos bajo las órdenes de otro francés, el comandante Louis Michel Aury, quien también se encargó de hacer flamear por lo más alto de las tierras del centro del continente, ¿no? A la bandera celeste y blanca. Pero el reconocimiento oficial, esto es un dato muy interesante, tomen nota si hay maestros, maestras de primaria del otro lado, ¿no? El reconocimiento oficial por parte de los nuevos estados nacientes ahí de Centroamérica iba a llegar recién en el año 1824, cuando va a tomar forma la famosa República Federal de Centroamérica, la cual integraba en su seno a la actual Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y también Costa Rica. ¿Qué hicieron estos muchachos? A la hora de elegir bandera, un patriota salvadoreño llamado Manuel José Arce no dudó un segundo en encontrar los colores para su bandera. ¿Qué colores buscó? El celeste y el blanco de aquel emblema llevado a esas tierras por Bouchard y por sus sucesores. Dicha república, esta República Federal de Centroamérica, va a desaparecer como tal en el año 1839, pero de igual manera 4 de los 5 países que la integraban resolvieron seguir usando los colores celeste y blanco en sus banderas nacionales. Guatemala, celeste y blanco. El Salvador, Honduras, Nicaragua, también celeste y blanco. Y digo 4 porque el quinto en cuestión, que fue Costa Rica, también usó los colores celeste y blanco en unas tonalidades quizás un poquito más oscuras, pero agregándole en el centro una banda roja. Así que esos emblemas centroamericanos han sido un reconocimiento a la bandera argentina y también a la gesta de Bouchard. ¿Qué va a pasar? En 1819 Bouchard va a hacer escala, fondeó, digamos, correctamente, el término correcto sería fondear, en el puerto de Valparaíso, en Chile. Ya estaba de vuelta, estaba volviendo sobre el Pacífico, y fue ahí donde Thomas Cochrane, el marino inglés nacionalizado chileno, de gran participación en la gesta sanmartiniana, lo va a apresar y lo va a retener tanto a Bouchard como a su fragata la Argentina, acusándolo de que su ataje al puerto del Realejo se había hecho con la patente de corso vencida, es decir, lo estaban acusando de piratería. Che, ya no tenías la autorización para hacer eso, ¿no? Se le va a iniciar un juicio en el cual el tribunal resolvió devolverle los buques a Bouchard, todos sus papeles, pero no le devolvieron ni el dinero ni las mercancías que había en los barcos de Bouchard, ¿no? Fue un atropello gigante, van a decir algunos, ¿no? Pero ¿por qué hicieron eso en realidad? ¿Por qué apresan a Bouchard, le quitan sus barcos, sus mercancías y toda la cuestión? Se cree que se hizo para poder recaudar fondos para la campaña libertadora a Perú, campaña liderada por San Martín y comandada en mar por el propio Cochrane, ¿no? Campaña a la que Bouchard decidió posteriormente unirse. Bouchard, que ya había luchado en San Lorenzo bajo las órdenes de San Martín, como contábamos al inicio de este episodio. Bueno, para 1820 ya encontramos a un Bouchard en Perú. Y fue en diciembre de ese año, después de colaborar con la causa independentista sanmartiniana, cuando le pidió al propio general San Martín que lo autorizara para volver a la Argentina. Le pide autorización porque estaba justamente bajo sus órdenes, ¿no? Y San Martín era ya para esos momentos el protector del Perú. Entonces va a Bouchard y le dice a San Martín: che, quiero volver. Bouchard fundamenta su pedido en su mala condición económica, ¿no? Sin embargo, San Martín le va a decir: no, quédate en Lima al menos por 5 meses más porque te estamos necesitando, ¿no? La cuestión es que se le va a agravar la situación de Bouchard en Lima porque no se le pagó por 2 presas, 2 barcos que había capturado en Pisco, cuyo valor ascendía a 95.000 pesos de la época, ¿no? Entonces Bouchard va a tener medio un mal pasar ahí en Lima. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar que Thomas Cochrane se apoderó de los caudales, se va a revolucionar contra, digamos, la empresa libertadora, se va a apoderar de los caudales que estaban depositados en los buques de guerra que estaban bajo su mando, para cobrar de esa forma con haberes adeudados. Y San Martín decidió combatir fuego contra fuego, ¿no? Por eso dispuso la creación de la Marina Peruana, por ejemplo, y va a poner a Bouchard al mando de la fragata Prueba,
la más importante de la escuadra peruana, y va a ser ahí en donde va a tener que prepararse Bouchard para combatir contra Cochrane en caso de que el marino se dispusiera a atacar. Sin embargo, no fue así, no lo intentó y probablemente, al notar lo bien armada que se encontraba la nave peruana, dijo, acá no me meto y depuso su actitud el marino inglés. Bueno, ¿qué va a pasar con Bouchard? Posteriormente va a continuar en aguas peruanas al mando de otra nave que se llamaba la Santa Rosa, porque su antigua nave, la Argentina, ya muy venida menos, había sido vendida como leña. Sí, fíjense ustedes qué interesante, la nave que llevó la bandera argentina, el estandarte argentino, a hacerlo conocer alrededor del mundo, se terminó vendiendo como leña, ¿no? Fíjense la paradoja del destino, si se quiere. Pero ¿qué va a pasar? Esa Santa Rosa, esa nave nueva de Bouchard, va a ser incendiada durante una sublevación en la fortaleza del Callao en el año 1824, y recién vamos a encontrar nuevamente a Bouchard en el año 1828 combatiendo en la guerra contra la Gran Colombia, ¿no? Y tras la muerte del almirante Martín Jorge Guise, va a quedar a cargo de la Marina peruana, pero se retiraría un año después de que se incendiara la nave insignia de esta escuadra, que era la nave Presidente. Y tras el retiro, ¿qué va a hacer Bouchard? Va a decidir hacerse cargo de la atención de las haciendas que le había adjudicado el gobierno peruano como parte de pago. Una hacienda que se llamaba San Javier y otra que se llamaba San José de Nazca, en donde va a fundar un promiscuo ingenio azucarero, ¿no? Hacía tiempo que había perdido ya contacto con su familia, después de la expedición ya con Brown, allá con el almirante Brown, hacía mucho tiempo, había convivido con su esposa solo 10 meses, no llegó a conocer su hija menor, que nació después de que iniciara su expedición alrededor del mundo, ¿no? Entonces ese contacto familiar Bouchard no lo va a tener, va a quedar en Perú a cargo de estas haciendas, y en esas haciendas va a tratar a los esclavos que tenía como mano de obra con la misma dureza con la que había tratado históricamente a su tripulación a bordo de sus naves, ¿no? Hasta que el 4 de enero del año 1837, uno de esos esclavos, harto de las inclemencias a las cuales, y las, digamos, el trato, la dureza con la que Bouchard los trataba, se cansó de eso, se cansó de sus abusos y le dio muerte, lo mató, ¿sí? Así terminaba la vida de este tipo que fue fundamental en la independencia, en fortalecer la independencia de los estados latinoamericanos, en ese proceso de independencia, de revolución y de guerra, y que en este caso particular lo vinculo muy de cerca con la historia de la bandera argentina, que insisto, ojalá, sería para mí un honor que puedan acceder y leer mi libro Alta en el Cielo, una historia de la bandera argentina, que hemos editado nada más y nada menos que con Editorial Planeta, el Real Madrid de las editoriales. Bueno, ahí estoy, ahí estamos, y todo gracias al apoyo de ustedes del otro lado, que episodio tras episodio, año tras año, ya en estos 4 años que llevamos del podcast, han contribuido a hacer de Historia en Podcast un proyecto de divulgación serio y a escala mundial. Más de 100 países nos escuchan, así que muchísimas gracias, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado, espero haber estado a la altura y espero también haberle generado esa chispita de interés y de pasión por esta historia de la bandera argentina, que en este caso la vinculamos con Bouchard, pero les aseguro que tienen montones de datos extras que muy pocos se conocen y que están reunidos en este libro, Alta en el Cielo, una historia de la bandera argentina. Me pueden escribir por Instagram, Historia en Podcast, por mi página web, historiaenpodcast.com.ar. Pueden acceder desde ahí para comprar el libro o para ponerse en contacto con nosotros y sugerir temas. Queridos amigos, hasta un próximo episodio cuando la historia nos vuelva a encontrar. Chao, muchas gracias.